Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más en el canal de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera de Tomás Romero Pereira. Hace un poco de frío, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios. La palabra del Señor nos enseña diciendo que debemos de dar gracias a Dios por todo y en todo. Así es. Mis queridos hermanos, hermanas, amiga, amigo, usted que me está viendo en esta mañana, quiero dar gracias a Dios contigo para empezar a reflexionar un poco acerca de la palabra del Señor. Como cada domingo, y ya nos es costumbre de cada mañana compartir la palabra. Así que te invito a que oremos y estaremos ya reflexionando en la palabra del Señor. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesús, quiero darte gracias por esta mañana preciosa que tú nos concedes, Señor. Gracias yo te doy, Señor, por la vida de mis hermanas, mis hermanos, quienes están, Señor, en contacto en esta hora de la mañana, Señor. A pesar de este frío, Señor, Padre, con un mate calentito, Señor, y ese fuego, Señor, en el corazón que es la unción del Espíritu Santo. Señor, en esta mañana, Señor, creo yo, Señor, en tus promesas, en tu palabra, y estoy firme en ello, Señor. Padre, que tú visitarás cada vida, cada corazón en esta mañana. Señor, si hay alguien, Señor, necesitando consuelo, que tu Espíritu Santo obre, Señor. Si alguna persona enferma, Señor, oro por esa sanidad, por ese milagro. Y declaro por el poder de tu palabra, Señor, sanidad sobre esta persona. Señor, si alguien está triste, Señor, alegra su corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús, te pido, Señor, en esta mañana, Señor, una bendición especial sobre esta persona que está viendo este material y estará compartiendo este video, Señor, con sus seres queridos. Gracias, Señor, por este proyecto maravilloso, Señor, que tú nos concedes, Señor, de poder, Señor, alcanzar, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a través de tu palabra. Gracias por este medio de comunicación. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de poder, Señor, compartir tu palabra. Gracias te doy, Señor, por cada miembro y congregado en esta iglesia, Señor. A pesar de este tiempo de cuarentena, Señor, Padre, esperamos el momento, Señor, de poder, Señor, reencontrarnos en tu casa para adorarte, para exaltarte. Yo sé que tú estás trabajando en los corazones. Yo sé que tú estás trabajando, Señor, en los altares familiares, restaurando, limpiando, encendiendo, y nuestro compromiso es mantener ese fuego, Señor, ardiendo en ese altar. Gracias te doy, papá, en el nombre de tu Hijo Jesús. Espíritu Santo de Dios, necesito de tu ayuda en esta mañana. Necesitamos plenamente de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos. Tenía una ansiedad de cantar, pero no quiero llevar mucho tiempo, porque sabemos que la señal, el domingo pasado me incomodé bastante porque caía la señal, se me cortaba y soy sincero, murmuré, me quejé, no sabía si era mi celular, si necesitaba un mejor celular, si necesitaba una banda de internet más potente o cambiar de compañía. Eso fue mi queja, pero esperamos que este material llegue a ti por su totalidad. Y te pido que le des me gusta a nuestra página, que comparta estos videos, no solamente este video, sino que las conferencias en Zoom que estuvimos nosotros transmitiendo en directo, algunas que otras prédicas, enseñanzas. Aprovechemos este tiempo. Mes de mayo es mes global de evangelización y estamos usando todos los recursos para que podamos nosotros transmitir el mensaje de salvación
para las familias, para las personas que necesitan salvación, necesitan oír la verdad. Nuestras oraciones al Señor por tu vida, por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, es que el Señor nos vivifique a todos con su verdad. En este tiempo de pandemia hay zozobra, miedo, confusiones, malas noticias, y por las malas noticias, imagínense, están quemando torres pensando que es el 5G. Informaciones falsas, malas informaciones. Imagínense si esto está acarreando temor a la gente. La pandemia, todo lo que está sucediendo alrededor. Estamos orando nosotros con los pastores, estamos orando nosotros con los hermanos de la iglesia por aquellas personas que están siendo afectadas. Lo que más está causando daño son esas malas noticias, creando temor. Pero esto es normal. En el comportamiento humano es normal. ¿Por qué? Porque comúnmente escuchamos decir cuando nos equivocamos, cuando erramos, es normal, es humano. Y sobre este sentido quiero compartir contigo y desmenuzar, como siempre digo, un poco algunos que otros textos bíblicos que estaremos nosotros compartiendo. Y quiero comenzar con el primer libro de la Sagrada Escritura, el libro Génesis, que significa el comienzo, el inicio, donde habla de la creación. En el capítulo 2, el verso 7, yo quiero leer ya desde el verso 4, donde ya nos muestra el comienzo de la humanidad. Y dice, esa es la historia de la creación del cielo y la tierra. La siguiente es la historia de lo que ocurrió después que el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. Aún no se cultivaba ninguna planta, ni crecía ninguna hierba silvestre en los campos, porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra, y no había ningún ser humano que trabajara la tierra. Pero salía agua de ella y rociaba todo el suelo. El Señor Dios formó al hombre, tomando polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Mencionaba el verso 7 y quiero centrarme en estas palabras. El hombre se tornó un ser viviente, es decir, almático, alma viviente. Alma viviente. Es lo que nos dice, es lo que acabamos de leer. Desde el verso 4 hasta el verso 7 del capítulo 2 del libro de Génesis. Que puedas leer cuando puedas. Tú y yo sabemos, y siempre nosotros hablamos en la iglesia, siempre comentamos con los hermanos, porque siempre nos enfocamos en esto. Desde el año pasado, como congregación y también con la organización Petra y a través de Radio Online Petra, estuvimos nosotros trabajando arduamente enfocado en la familia, con programas, con proyectos para restaurar familias, con charlas para padres. Ha sido de mucha bendición el año pasado. Este año iniciamos con algunas conferencias desde enero, febrero, y luego se vino la pandemia y no pudimos más realizar las reuniones, acatando las órdenes y el decreto de nuestro presidente. Y es para el bien y para la salud de todos. Pero Dios nos ha dado herramientas. Dios nos dio personas con quienes podemos contar
y ser impartidos en la palabra. Decía yo de lo que acababa de leer, Génesis capítulo 2, 7. Alma viviente. Tú y yo somos conscientes. Y mucho se nos habló, mucho se nos enseñó. Y como decía, nos hemos enfocado nosotros en estos temas. El pastor Claudemir, en su materia madurez espiritual, ha hablado muchísimo al respecto de esto. Que somos cuerpo, alma y espíritu. Pablo a los tesalonicenses, cuando habla de vuestro ser, y él menciona espíritu, alma y cuerpo. Nuestro cuerpo. Y cuando analizamos a qué se refiere, de qué nos habla. Nos habla del material. Decía que del polvo de la tierra formó al hombre. Este cuerpo, esta carne, como muchos he oído decían, este caparazón. El cuerpo es lo material, representa lo material. Cuando se le menciona a un creyente carnal, en un lenguaje evangélico, podemos decirlo así, se relaciona con lo terrenal, porque piensa en lo terrenal, piensa en saciarse, piensa en acomodarse, piensa en conformarse, piensa en las cosas materiales, en las cosas terrenales, comúnmente, como solemos decir. Ahora, el alma, una sola palabra. Claro que tiene varias ramificaciones, el psique. Cuando vamos a hablar del alma, tiene sus ramificaciones, como decía. Justamente el pastor Claudemir en la pizarra había indicado en una de sus lecciones en la iglesia. Pero yo quiero centrarme solamente en las emociones. Podemos decir también en el sentimiento. Ahora, en cuanto al espíritu, somos cuerpo, alma y espíritu. Pablo dice, somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es lo sobrenatural. El aliento, el hálito, ese soplo. Dios forma del polvo al hombre, mezcló con agua o con el rocío, sopló aliento de vida. Del interior del Señor sale el espíritu. Es por eso que cuando morimos, la carne, el cuerpo, se vuelve polvo. El espíritu vuelve a Dios y el alma tiene que salvarse. Es por eso que una persona salvada o salva ya no tiene miedo de la muerte. Pero una persona que rechazó esa salvación o que rechaza a Dios y a su Hijo Jesucristo, porque por medio de Jesucristo somos salvos. Y esa persona que rechaza al Señor Jesucristo tiene miedo de la muerte, porque el alma sabe cuál es su destino, conoce su final. Entonces, mis queridos hermanos, es muy importante que manejemos esto. ¿Para qué? Para un equilibrio, para que entendamos en estos tiempos de pandemia las noticias, como decía, las informaciones a medias, las malas informaciones, las falsas informaciones que está acarreando caos en el corazón del ser humano, porque esto está globalizado, es pandemia, es mundial. Gracias a Dios aquí en Paraguay estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo, guardados por el Señor. Y es por eso que debemos de darle gracias al Señor. Cuando hablamos del espíritu, cuando hablamos del ser espiritual, es nuestro espíritu que ansia, que anhela, que busca a Dios, que desea del Señor. Cuando el hombre se comporta carnalmente,
el cuerpo quiere fumar, quiere tomar. Como decía un amigo, quiere bailar. Ahora, las emociones, el alma. Y lo espiritual. Cuando el hombre se reclina hacia la carne, buscando satisfacer la carne. Lo mismo que en la carne, el alma domina a la carne y hace dormir al espíritu. Fue lo que sucedió cuando Adán y Eva desobedecieron, comieron del fruto del árbol prohibido. ¿Y qué sucedió? Ellos murieron de ese mundo sobrenatural. Ellos han sido echados de la gloria, de la presencia de Dios, esa comunión que había. ¿Quién hizo un nexo allí? Satanás. El enemigo de nuestras almas. Él es el padre de mentira, él es mentiroso. Te va a ofrecer, te va a obsequiar, te va a mostrar, te va a dar. Si hizo con Adán y Eva, lo mismo hizo con Jesús. Y sigue haciendo. Es por eso que necesitamos nosotros estar firmes. Pablo dice, después de haber acabado todo, estemos firmes. Dice, fortaleceos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza. Necesitamos nosotros entender esto. Si una persona se preocupa demasiado por las noticias, la ansiedad, se aflige. Hay personas afligidas que va al doctor y le recetan medicamentos o calmantes y la persona se robotiza, se vuelve robot. ¿Es solución? ¿Es sanidad? No. Cuando hay problemas en el alma. Pero cuando el hombre busca queriendo saciar su cuerpo, su carne, el alma también es insaciable. Cuando le das lugar, cuando le damos lugar. Es por eso que Jesús dijo una vez a sus discípulos, a la verdad el espíritu anhela, pero la carne es débil. Porque él estaba reclamando a sus compañeros que necesitaba que estén con él en ese momento de oración. Él se sentía angustiado. Su alma estaba angustiada. Y él sabía qué hacer. Por eso también el apóstol dice que si alguno está triste entre ustedes, canten alabanza, oren al Señor. Es decir, buscar lo espiritual, buscar lo sobrenatural. Cuando el hombre busca saciar o darle el gusto a la carne, obviamente que no va a encontrar contentamiento. Lo mismo en cuanto a las emociones. Cuando el alma toma el control, el hombre no puede controlar sus emociones. Es por eso que necesitamos, Pablo dice, que todo vuestro ser sea santificado. Dice, vuestro espíritu, vuestra alma y vuestro cuerpo. Solamente va a suceder esto cuando nosotros damos lugar al Espíritu. Cuando reconocemos nosotros nuestra necesidad de Dios, que reconozcamos que quiero. Si hemos nacido de nuevo, hemos crucificado la carne, hemos restaurado el alma. A eso Cristo Jesús vino. Él vino a sanar lo físico, Él vino a sanar este material, Él vino a sanar. Él vino a restaurar el alma y Él vino a regenerar el espíritu. Si a Adán se le llamó alma viviente, a Jesús se le llama o se le conoce como alma vivificante.
Es por eso que Jesús, con mucha razón, porque conocía la situación de la humanidad, es por eso que Él ofrece descanso a nuestra alma. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso, yo les haré descansar. Él dice, daré descanso a vuestras almas. Me viene a memoria el Salmo 42, donde dice, ¿por qué te abates, alma mía? Voy a buscar aquí. El Salmo 42, verso 5, dice esta versión. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? En la versión Reina Valera dice, haciéndose una pregunta, ¿a quién le habla su alma? ¿Por qué te abates, alma mía? En el verso 1 del Salmo 42, si no me equivoco, acabo de leer, pero dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? En la versión Reina Valera dice, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Sí que este salmista se conocía, ¿no es cierto? El alma siente, el alma ve, el alma se alimenta. Así como Pablo nos dice, no contristáis al Espíritu, no entristezcan al Espíritu. El Espíritu también siente, ve, habla, porque es una persona. Cuando Pablo dice Espíritu, está hablando ya de un cuerpo espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, va a llegar la hora de que los verdaderos adoradores adoren al Señor o adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Otro salmo muy conocido, donde nos recomienda, podría decir esto, nos recomienda el Salmo 103. Es un salmo muy conocido. En la versión Reina Valera dice, bendice alma mía a Dios. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré a su santo nombre, alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. La versión Reina Valera dice, bendice alma mía Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Qué es lo primero que dice? Bendice. Para que estemos en paz, para que estemos bien y para que no demos oído a las malas noticias, para que no demos lugar a la murmuración, a las quejas,
porque eso también nos enferma. Puede enfermar tu espíritu, puede enfermar tu alma. Y luego tu carne reacciona. El Salmo 42:5 dice, ¿por qué está triste mi corazón? ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Aquí vemos una recomendación de cómo debemos de comportarnos, y principalmente en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena. Cuando se inició esto, muchas personas desesperadas hemos nosotros atendido en llamadas, tuvimos que enviar y eso nos llevó a buscar estrategias también, y gracias a eso que hemos nosotros disfrutado de muy buena palabra, con hombres consejeros llenos de conocimiento y de experiencia. Ejemplo de lo que ya veníamos estudiando con el pastor Claudio Emil, ya lo mencioné, sobre madurez espiritual, sobre la salvación, sobre la revelación. Porque muchos están temiendo de la muerte y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque las noticias, o no la noticia, lo que se está diciendo, que lo que viene es para los rebeldes, para aquellos que no quieren saber nada de Dios. Y hay tantos comentarios. Aparte de las falsas y mentiras, me refiero a las profecías. ¿Qué produce eso? Al alma. Te preguntaste, ¿por qué estoy abatido? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué mi corazón está así? Tus emociones, tu alma. Debemos de dar un poco a nuestro espíritu y que nuestro espíritu nos guíe. Obviamente que tu espíritu te va a conectar con el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo, con gemido indecible, dice que llega al trono delante del Dios Padre. Ora, te ayuda a orar. Palabra que no estás pronunciando, Él escudriña tu corazón, Él conoce tu corazón y Él hace su parte, porque esa es su labor. Pero ¿qué yo debo de hacer entre tantas malas noticias? Hagamos lo que dice aquí el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Qué es lo que debo de hacer? En vez de murmurar, en vez de quejar, en vez de dar oídos a las malas noticias, a las malas informaciones o las falsas informaciones o informaciones a media, debemos de bendecir a Dios. ¿Por qué? En primer lugar, por sus dádivas. Dejemos de lado de recordarnos mal de Marito, de quejarnos del Estado, de criticar al Estado, sino que debemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Por las dádivas, por ejemplo. Dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Su palabra. Decía yo, en estos tiempos buscamos estrategias, y ¿dónde Dios nos llevó? En las conferencias vía Zoom. Detuvimos al ingeniero Miguel Ortigosa, responsable y representante de Paraguay en la OEA, quien está luchando para que Paraguay se mantenga como pro vida y pro familia. Detuvimos al doctor Antonio Montiel, consejero familiar. Detuvimos al licenciado Max Vera, consejero familiar. Él es pastor y psicólogo. Y otros pastores más. Anoche detuvimos al pastor Jason Machado. Y nos hemos nutrido. Hemos recibido tantas bendiciones.
¿Y por qué no darle gracias al Señor por esas dádivas? ¿Por qué no darle gracias al Señor por su palabra? ¿Por qué no darle gracias al Señor por sus obras? En vez de estar quejándonos, murmurando o prestando atención a las malas noticias. ¿Qué más vemos? Debemos de bendecirlo. Si este salmista hablaba a su alma diciéndole, bendice, en vez de estar triste, en vez de estar apenado, en vez de estar abatido, bendice al Señor tuyo. Debemos de bendecirlo, debemos de bendecir cada uno. Esto es individual, cada uno. Por eso aquí el salmista dice, alma mía. Personalmente, ¿dónde? En lo íntimo, en la intimidad. Cerrada la puerta, dice Jesús. Ora a tu Padre que está en secreto. Y aquel que está en secreto te oirá y te recompensará en público. Esto dijo Jesús. Debemos bendecirlo espiritualmente. Cuando Jesús dijo a la mujer samaritana, la hora viene y esta es la hora, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto es un compromiso, tiene que ser un compromiso. Debemos de bendecir al Eterno, al Dios, Creador nuestro, al Hacedor nuestro, por los favores. Espiritualmente, no solamente en los cultos, muchos se están dando cuenta hoy el valor de ir a la iglesia y la falta de la iglesia. Muchos están valorando hoy las reuniones, los servicios que están buscando. Muchos, yo me incluyo, me alegré cuando se mencionó que se liberaría para que las iglesias vuelvan a reactivarse. Pero no en esta fase. Pero ya es una señal. Muchos se alegraron, muchos, me incluyo. Pero debemos de entender. La mujer samaritana le dice, no, allí es donde se le adora, allí es donde se le sirve. Y muchos quedaron allí en la religiosidad, pensando que la presencia de Dios está en la iglesia, en el templo. No, Dios nos ha enseñado a tener una nueva comunión, una nueva experiencia. Es por eso que mencioné al principio en mi oración que Dios está trabajando en los altares familiares, restaurando los altares, restaurando, sanando los corazones. ¿Para qué? Para volver a encender ese fuego en ese corazón. Para que cuando se abran las puertas de la iglesia o los servicios de la iglesia, vengamos con toda la familia y con más entusiasmo. Tal vez estábamos viniendo religiosamente, tal vez estábamos asistiendo religiosamente. Pero Dios nos llama a una nueva experiencia. Dios nos está llamando a que seamos fervorosos. A eso. Pero necesitamos reconocernos delante de Él, reconocer los favores y bendecir a Él. Bendecirle, como decía, en el espíritu, o es decir, espiritualmente. No solamente en los cultos, no solamente en la iglesia. Bendecirle, ¿cómo? Con la voz, con alabanza, con adoración. Pero yo no sé cantar. Pero háblale, dile cuán hermoso es, cuán bueno es, cuán maravilloso es contigo o ha sido contigo. Él siempre ha sido bueno, seguirá siendo bueno. Él siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel. El Señor es maravilloso. Hay tantas cosas que podemos nosotros describir y decirle, te amo, papito, porque esto. Me diste, necesitaba, quería, he orado, te he pedido y me diste. Gracias, Señor, por las dádivas. Gracias por las bendiciones. Gracias por la salvación. Gracias por la salud de mis hijos. Gracias porque el virus no atacó nuestra ciudad. El virus no entró en nuestra casa. Se cumplió tu promesa, tu palabra, donde dice que ninguna morada será tocada por esta pestilencia. Hay tantas cosas, hay tantos motivos, ¿verdad? Y el cuarto punto, debemos bendecirlo sin reservas. Cuando Pablo dice todo vuestro ser. Este Salmo 103 también dice,
todo mi ser. Es decir, espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma, espíritu, sin reserva. El cuarto, como decía, el quinto punto, el que estoy sacando de este salmo, debemos bendecirlo por los resultados, en la abundancia, en la escasez. Estuvimos haciendo olla popular, estuvimos repartiendo choclos, mandioca, inclusive víveres. Y oí decir a una señora, ojalá que nunca termine esta cuarentena, porque nunca en mi vida tuve tantas mercaderías en mi casa. Tanto nos ha enseñado este tiempo. Tanto nos ha enseñado. ¿Y por qué entonces murmurar? ¿Por qué quejarnos? ¿Por qué entonces pensar en las malas noticias, en las falsas noticias, o las medias noticias, o noticias a medias? No debe de afectarte, no debería de afectarte, porque esto va a afectar tu alma, tus emociones. Y para eso debes de buscar lo espiritual. Sal de ese problema, sal de esa comodidad, sal de ese conformismo, sal de esa religiosidad y busca a Dios en el espíritu. Levántate por las madrugadas en el silencio, abra la Biblia, busque, Dios te va a hablar. Ponga programas televisivos, participa en las conferencias de Zoom. Este canal está haciendo una bendición, el canal de la AD misionera Tomás Romero Pereira, Facebook Live, también en plataforma Zoom. Ayer sacamos al aire, ¿no? En online, nuevamente Radio Petra. Si quieres escuchar, pide o busque, he alzado en la página. Cuando le das clic al link, directamente puedes escuchar Radio Petra. Música cristiana contemporánea, con mensajes cortitos que van directo a tu espíritu, a tu alma. Y si estás enferma, estás enfermo, tu cuerpo se sana al oír la palabra del Señor. Digo, debemos de bendecir al Señor en todo, en todo. Bendice, alma mía, al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, hermanas, somos bendecidos. Ayer somos bendecidos. Somos bendecidos. Cuando nosotros bendecimos en respuesta a los beneficios. Yo no bendigo a Dios porque estoy queriendo algo de Él. Yo no bendigo a mi hermana, a mi hermano porque estoy esperando retorno o algo a cambio, no. Yo bendigo a Dios con todo mi ser porque me salvó, dio a su Hijo a morir por mí como ofrenda por mis pecados, porque no merecía la salvación, pero me regaló esa salvación por medio de ese sacrificio de su Hijo en aquella cruz. Allí mi cuerpo que estaba viciado en el pecado, esclavizado en el pecado, fue crucificado, muerto y sepultado juntamente con el Hijo Jesucristo, del Dios eterno. Me reconcilió con el Padre. Al resucitar me dio nueva vida. Como decía, Él vino a sanar lo físico. Sanó al leproso, a endemoniado, a atormentado, a enfermo de espíritu de enfermedad. Tantos milagros que Jesús hizo. Regeneró el espíritu. Vino a restaurar el alma. Por eso Él dijo, vengan a mí y yo les daré descanso a vuestras almas. Mis queridos hermanos, las bendiciones no deben de ser a cambio de algo. Y mucho menos las bendiciones no es un cambio. Entre días. No.
decía, las bendiciones no es un cambio o un negocio que puedas hacer conmigo. No. No es un trueque entre Dios y el hombre. Con Dios no se negocia. Debe de reconocer cuán importante es bendecir al Señor. Bendecir al Señor con todo tu ser, sin buscar nada a cambio, porque Él ya te lo dio. Él ya hizo su parte. La bendición es una conquista del hombre. Es una gracia, es una bendición. ¿Por qué? Por buscar lo espiritual, por buscar a Dios en el Espíritu. Es una dádiva de Dios, es un regalo, es un don. Y Dios te dio ese don. ¿Y por qué no bendecir? ¿Por qué no darle gracias? En vez de estar quejándote, en vez de estar murmurando, en vez de estar quejándote, bendice al Señor. Bendice al Señor. Él te va a dar el descanso. Él te va a dar la paz. Él te va a llenar de esa paz. Yo siento de orar contigo en esta mañana. Allí donde estés, acompáñame en esta oración. Tal vez estás cansada, preocupada, preocupado, cansado, sin saber qué hacer, sin hallar solución. Cristo Jesús te invita hoy. Yo también te invito, acércate a Él. Yo quiero guiarte en una pequeña oración, fácil y sencilla. Aquel que dijo, venga a mí y beba. Aquel que dijo, venga a mí a descansar, a buscar ese descanso. Él dice, yo les daré descanso. Él es quien te invita. Y repita conmigo esta breve oración. Diga, Señor Jesús, yo creo que moriste en aquella cruz como ofrenda por mis pecados. Hoy vengo a ti y te recibo en mi corazón. Aduéñate de mi alma. Señoréate de mi alma. Quiero que regeneres mi espíritu, que restaures todo mi ser, que sanes mi cuerpo físico. Gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, por lo que Él hizo por mí. Gracias porque tú soplaste aliento de vida. Tu Hijo Jesús me ha dado ese espíritu, de su espíritu. Gracias, 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 gracias. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a esta familia, bendigo a esta persona, bendigo su negocio, su empresa, su trabajo, bendigo a sus hijos, a sus hijas, bendigo, Señor, las obras de sus manos. Prospera, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo, Señor, toda obra de las tinieblas. Reprendo toda enfermedad, todo sufrimiento, todo dolor, todo cansancio. Toda desesperación ahora se va en el nombre de Jesús. Toda tristeza desaparece ahora en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a esta familia, bendigo a este amigo, bendigo a esta amiga, bendigo a esta mi hermana, mi hermano. Bendigo, Señor, sus vidas. Bendigo sus matrimonios, sus sueños, sus proyectos. Pongo en tus manos. En el nombre de Jesús. Cuando regresemos a la iglesia, cuando las puertas de la iglesia se abran, Señor, con entusiasmo, nos reuniremos a bendecirte en voz alta, con danzas,
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermana, mi hermano, que Dios te bendiga. Gracias por soportarnos. Gracias por escucharnos. Te pido que le des like, como dicen. Dale me gusta a nuestra página. Comparta estos videos. Úsalo. Esté atento a los anuncios también. Radio Petra online. Resucitó, le decía una amiga. Salió de una terapia intensiva. Muy buena música cristiana, contemporánea, con las pildoritas, con los mensajes. Es un flash entre las canciones, entre las músicas, directo a tu corazón. Estamos. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesucristo. Gracias por vernos, gracias por atender. La Asamblea de Dios Misionera en Tomás Romero Pereira se ajusta a las exigencias y protocolos del Ministerio de Salud para los servicios y días de culto. Reunión especial los días miércoles 18:30 horas, círculo de oración con taller de intercesión. Sábado a las 19:30 horas, culto de adoración, alabanza y predicación. Domingo, culto general a las 8 de la mañana, con escuela bíblica dominical. Además, otros servicios. Encuentro quincenal con charlas para jóvenes y adolescentes, academia de música en línea y presencial, devocionales y discipulado diario y semanal. Consejería, informaciones y reservas al 0983-377-679 y 0982-195-779. La Asamblea de Dios Misionera te aguarda sobre la calle Alto Paraná y Manuel Ortiz Guerrero, barrio San José Obrero, sector 2. Tomás Romero Pereira es vida y familia. Cada culto será transmitido por Radio Petra Online, www.organizacionpetra.org. Seguinos por Facebook, Instagram y Twitter o descarga la aplicación por Play Store y listo. En la Asamblea de Dios Misionera establecemos juntos el reino de los cielos en la familia.